En esta clase vamos a describir el estudio morfológico del suelo a campo. En una primera parte vamos a trabajar sobre la morfología externa del suelo. Para eso necesitamos contar con elementos que permitan la sistematización de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que se trabaje con un lenguaje común tanto para los reconocedores que van a hacer la descripción y clasificación del suelo, como para aquellos usuarios que necesitan interpretar esa información. Para esto en Argentina se han adaptado las normas establecidas en manuales de reconocimiento del suelo de Estados Unidos. En el año 60 Echeverry redacta el manual de normas de reconocimiento del suelo y a posteriori se han ido actualizando estos manuales que han sido utilizados por los reconocedores del suelo de INTA para elaborar las cartas. Aquí tenemos lo que se denomina ficha edafológica, la cual es completada con toda la información que surge de los manuales. Una ficha edafológica consta de distintas partes. Una parte superior en donde encontramos generalidades, una parte intermedia que nos habla de los factores formadores. Haciendo un zoom de esta primera parte vemos que tenemos que completar los datos del lugar y la fecha de observación. Hay un espacio que corresponde al reconocedor de suelo porque acá se indica lo que es la clasificación taxonómica del suelo, cuál es la aptitud y limitantes de uso de ese suelo. Vamos a colocar nuestra ubicación geográfica lo más detalladamente posible, es decir, colocaremos latitud y longitud para facilitar encontrar el lugar. En qué condiciones se hizo la descripción que puedan llegar a explicar algunos rasgos. Por ejemplo, si las condiciones eran extremadamente secas y tenemos observaciones de grietas muy grandes. Vamos a describir lo que es el paisaje. Luego, en lo que hace factores formadores, la vegetación del lugar, qué material original, el relieve y los distintos parámetros que definen el movimiento del agua, ya sea la pendiente, la permeabilidad, el drenaje, presencia de elementos como sales, piedras y también lo que hace al uso de la tierra en el sitio. La parte de abajo de la ficha edafológica corresponde a la morfología interna del suelo, o sea, la descripción del perfil. Vamos a trabajar para cada uno de los horizontes que están presentes, haciendo una caracterización desde el punto de vista físico, desde el punto de vista físico-químico y biológico. La ficha edafológica tiene una parte posterior en donde existe una tabla que se completa una vez que se han hecho los análisis en laboratorio y así vamos a tener información sobre contenidos de materia orgánica, de nitrógeno, lo que es la textura, el pH, entre otros parámetros. Empezamos definiendo y caracterizando lo que es el paisaje. Este tiene dos elementos. Se lo describe el paisaje según su tipo y según su forma. En lo que refiere a tipo es lo que se denomina gran paisaje y que queda definido por lo que es la unidad geomorfológica. Es decir, toda esa área que comparte características similares de clima, de vegetación, de material parental. Entonces podemos encontrar tipos de paisajes como valles o planicies aluviales. Si a este tipo de paisaje le agregamos lo que es el relieve, vamos a obtener la forma del paisaje o lo que es el subpaisaje. Y acá vamos a poder encontrar, por ejemplo, lo que es la peniplanicie ondulada o bien las terrazas. Así tenemos que para el tipo, por ejemplo, el tipo de planicie aluvial le corresponde una forma de terraza aluvial disectada. Esta es una vista aérea de parte del campo de la facultad, en Colonia Ensayo. Acá está el río Paraná, al norte. Este es el audio de la facultad y aquí está la caricata que vamos a describir. Acá lo que podemos observar es ese tipo de paisaje que está definido como una peniplanicie ondulada, que es un paisaje característico de buena parte de la provincia. Es decir, es una planicie que presenta pendientes que pueden ser levemente onduladas a muy onduladas. En cuanto a la vegetación, primero debemos describir lo que es
si es natural o cultivada, qué tipo de especies están presentes, si encontramos distintos estratos, ya sea herbáceo o arbóreo, y todo aquello que pueda ser indicador de algún rasgo que después observemos del suelo, y que también van a permitir definir lo que son las aptitudes y las limitantes de uso de ese suelo. En cuanto al material original, tenemos que mencionar cuál es el tipo de roca o sedimento presente, qué características más sobresalientes tiene. En el caso de la calicata de Atanor, le corresponde el loess de la Tesanos pinto, que es un sedimento marrón amarillento, pulverulento, de características friable, limosa, muy enriquecido en lo que es con carbonato de calcio. El factor formador relieve, que se define como la forma que toma la superficie terrestre y que está en relación a las alturas relativas al nivel del mar. Vamos a encontrar relieves del tipo pronunciado, que corresponde a las tierras altas que tienen un escurrimiento muy rápido. Relieves del tipo normal, que son tierras altas con menos inclinaciones y el escurrimiento es medio, que es el caso de la peniplanicie ondulada. El relieve subnormal, que corresponde a tierras planas con un escurrimiento muy lento. Y un tipo de relieve cóncavo, que son zonas deprimidas donde prácticamente no existe el escurrimiento. También debemos indicar para aquellos relieves de los tipos pronunciados o normales cuál es la posición dentro del relieve. Si nuestro suelo que estamos describiendo está en una loma o bien corresponde a la zona de un bajo. Muy importante es definir la pendiente, es decir, ese grado de inclinación que presenta el suelo, el cual lo vamos a calcular desde la posición de la calicata y mirando hacia el bajo, o sea, en el sentido de circulación del agua superficial. Calculamos cuánto es la diferencia de desnivel, por ejemplo, en una distancia de 100 metros y lo expresamos en porcentaje. Entonces vamos a tildar si corresponde a una clase 0 o una clase 6. En el caso de la calicata de Atanor, tenemos una clase 2 con una pendiente de 1 a 3%. El escurrimiento, que es ese movimiento del agua sobre la superficie del suelo, vamos a marcar cuál grado le corresponde. Por ejemplo, podemos tener un grado 0, donde no hay escurrimiento, que se condice con un relieve cóncavo, y va a estar definiendo áreas que van a estar constantemente anegadas. Escurrimiento y anegamiento están relacionados. El escurrimiento comprende todo lo que son los peligros o riesgos de encharcamiento que podemos observar en el campo, es decir, definiendo lo que es este encharcamiento como es ese periodo de tiempo en el cual el suelo permanece con agua en superficie debido a lo que es el exceso del agua de lluvia, y es importante diferenciar esto de lo que es la inundación, o sea que la inundación corresponde a un origen de agua diferente. Tenemos la componente permeabilidad, que también la vamos a marcar a qué grado corresponde. En este caso se refiere a la facilidad con que el suelo va a dejar pasar el agua a través del perfil. La expresamos en unidades de distancia por tiempo, es decir, centímetros por hora, como esa velocidad con que el agua se mueve a través del suelo, y pueden ser permeabilidades muy lentas, con menos de 0,1 centímetro por hora, hasta aquellas permeabilidades muy rápidas, donde el agua se mueve a una velocidad de 25 centímetros por hora. En este esquema vemos la combinación de lo que hace al escurrimiento con la infiltración, o sea, ese ingreso del agua a través del suelo, cómo están relacionados con lo que es el relieve. Entonces vamos a ver que en un relieve excesivo va a predominar el escurrimiento, mientras que en un relieve cóncavo lo que va a predominar es la infiltración del agua. Este escurrimiento, relieve, permeabilidad van a estar definiendo lo que es el drenaje del suelo. También entonces vamos a establecer cuáles son las clases de drenaje.
es decir, cómo es la facilidad para eliminar el agua que se encuentra en el suelo, ya sea por escurrimiento, por infiltración o percolación, como así también por evapotranspiración. Entonces vamos a encontrar distintas clases de drenaje y vamos a ver, por ejemplo, que hay suelos que son muy pobremente drenados, que es una clase 0, en aquellas zonas de relieves más bajas o cóncavas, a suelos excesivamente drenados, cuando hablamos de una posición más alta en el relieve o tipos de relieve pronunciados. En lo que hace peligro de inundación, que se refiere a ese riesgo de que el suelo permanezca cubierto por un periodo prolongado con agua, y este origen del agua corresponde a lo que es el desborde de los cursos, ya sean arroyos o de ríos, que es lo que lo diferencia del encharcamiento. Y bueno, vamos a indicar con qué frecuencia ocurre y con qué intensidad se dan esas inundaciones. En el caso nuestro de la Calicata de Atanor corresponde a una clase 5, es decir, un área no inundable. Tenemos que registrar los estados de humedad que vemos dentro del perfil del suelo, o sea, ver cómo se distribuye la humedad, si es uniforme o no, y para cada horizonte qué estado le corresponde, si es un horizonte que está seco, es decir, una humedad por debajo del punto de machetes permanente, un suelo que está mojado, es decir, que se encuentra todos los poros saturados con agua, o por ejemplo un suelo que está empapado en donde vemos que el agua aflora en la superficie. La erosión del suelo, entendida como lo que es la pérdida del material debido a los procesos de disgregación de la partícula, su arranque, transporte y deposición en otro sitio, y la cual es debida a dos agentes principales. Tenemos el viento, que actúa en la erosión eólica, y el agua de las precipitaciones en la erosión hídrica. Dentro de la erosión eólica evaluamos cuál es el grado de alteración que tiene la estructura, o sea, cuánto se desagrega y cuánto se pierde de esa fracción fina, y podemos encontrar una erosión eólica ligera, que tenemos una leve alteración de la estructura, una erosión del tipo 4, que es más grave, porque se remueve casi todo el suelo y hay presencia de médanos activos. Esto ocurre más que nada en regiones que son más de un clima seco. En regiones más húmedas vamos a encontrar un tipo de erosión hídrica. Y bueno, acá evaluamos lo que es la pérdida de suelo al hacer comparaciones de perfiles de suelo de una situación que no está alterada con aquellas que definimos como erosionada, y vemos en cuántos centímetros disminuye el espesor de la parte superior del suelo, y así vamos a encontrar grados de erosión 0, donde no hay erosión hídrica, a grados 3, por ejemplo, en donde el 50% del horizonte A se ha perdido, un grado 4 en donde directamente se decapitó el horizonte A, no está presente. Evaluamos también lo que es la cobertura vegetal. Hacemos una cuadrícula y calculamos en qué porcentaje tenemos suelo desnudo y cuánto está cubierto por los vegetales. Y esto es importante porque va a definir la dinámica del agua, si va a haber escurrimiento o infiltración. También se va a relacionar con los riesgos de erosión del suelo. También anotamos a qué profundidad aparece la napa freática. Consultamos con datos locales y si no tenemos y no observamos su presencia, colocamos que la napa está profunda. Es importante registrar porque también va a estar definiendo el estado de humedad del perfil. Si tenemos napas cercanas a la superficie, vamos a tener un perfil que va a estar periódicamente saturado con agua. Se registran la presencia tanto de sales como de álcalis, y que es importante porque tanto las sales como el sodio van a estar afectando tanto lo que hace al desarrollo de los cultivos como al suelo, al estado del suelo. A la salinidad la medimos a través de lo que es la conductividad eléctrica, y un valor mayor a 4 decisímil por metro o milimos por centímetro me está indicando que estoy en presencia de un suelo salino,
En el caso de alcalinidad, se mide el porcentaje de sodio que está ocupando el complejo de cambio del suelo. Valores superiores a 15% de sodio dentro del complejo de cambio me indican que estoy en presencia de suelos sódicos. Y dentro de lo que es la alcalinidad o sodicidad del suelo, tenemos que registrar también en qué profundidad aparece ese exceso de sodio. También vamos a observar si hay presencia de rocas o piedras. Tenemos que indicar cuál de estas predomina, en qué grado aparecen. Por ejemplo, vamos a tener grados nulos, desde donde las piedras rocas son muy escasas, hasta grados de 4 o 5, en donde toda la superficie está ocupada con piedra o afloramiento rocoso. Esto es muy importante desde el punto de vista, por ejemplo, lo que hace a uso y manejo del suelo, en cuanto, por ejemplo, a lo que son los laboreos. Debemos tildar e indicar cuál es el uso actual de la tierra, si está dedicada a agricultura, ganadería, si solamente es vegetación nativa. Y esto nos va a estar ayudando a definir también lo que es las posibilidades de aptitud de uso o limitantes de uso de ese suelo. También podemos anotar qué condición general presentan los cultivos, si hay un manchoneo, si hay presencia de clorosis, porque van a ser indicadoras que confirman después los rasgos que vamos a observar dentro del perfil de suelo. Entonces, de esta manera tenemos descrito y caracterizado lo que es el ambiente externo del suelo, y ahora vamos a pasar a trabajar con la morfología interna del perfil de suelo.